derivan del mesénquima. Y luego también tenemos al osteoblasto, que se caracteriza por producir matriz ósea. ¿Sí? Y esta, cuando deja de producir matriz ósea, se convierte en osteocito. Muy bien. Entonces vamos con el tejido cartilaginoso. Es una estructura semi-rígida que permite mantener la forma de numerosos órganos. Viene a decir que viene a ser como el esqueleto, ¿no?, de numerosos órganos. Ejemplo, la tráquea, bronquios y otros elementos más, ¿no?, la laringe, etcétera, ¿sí? Además, el cartílago recubre superficies articulares de los huesos. Entonces, es el principal tejido de soporte durante el desarrollo embrionario. Dijimos que forma los modelos cartilaginosos, donde luego van a ser reemplazados por tejido óseo y de esta manera formar los huesos largos. Entonces, durante el desarrollo embrionario, el esqueleto del embrión está formado por cartílago, básicamente. Bueno, posteriormente, ya en la última época de la vida fetal y después del nacimiento, cartílago es sustituido por tejido óseo mediante un proceso que se denomina osificación. Y esta osificación es el que se denomina de tipo endocondral, y ya vamos a ver más adelante de qué se trata. ¿Sí? Endocondral, pero si quieres rayen eso, ¿no?, para luego volver a ello. Bien. Es un tejido generalmente avascular, no tiene vasos, no tiene linfáticos y tampoco tiene terminaciones nerviosas. Sus propiedades mecánicas y bioquímicas están determinadas por la calidad de su matriz extracelular, que también se llama matriz cartilaginosa en este caso, ¿sí?, la cual está conformada fundamentalmente por el colágeno del tipo 2, principalmente el del tipo 2, en un 15 a 20% del total de la matriz está formado por colágeno del tipo 2. Además, la matriz también presenta largas cadenas de hialuronato. ¿Sí? El colágeno, la proteína colágeno, es el principal responsable de la resistencia al estiramiento, ¿no?, que es una de las principales funciones del cartílago, estiramiento. Mientras que otra proteína, ¿sí?, una proteína adhesiva, que es el agrecano, esta es importante su presencia para permitir la resistencia a presiones. No se olviden que también tenemos cartílago en las superficies articulares, ¿no? Las articulaciones cubren un hueso con otro. Entonces, la superficie articular está constituida por cartílago, ¿sí? Bueno, y además, la configuración, la disposición de las estructuras de la matriz favorece que el agua ahí se retenga, ¿no? Entonces, esto favorece una gran hidratación. Bien, acá tenemos un esquemita, ¿no? Los cartílagos, por lo general, no siempre, no todos, sí, presentan una especie de cápsula de tejido conectivo tenso, ya que se ha denominado el pericóndilo. Entonces, la parte más interna del pericóndilo, ¿sí?, hay una parte interna del pericóndilo, aquí estamos viendo, existen unas células que están activamente produciendo matriz cartilaginosa. A estos son los famosos condroblastos. Y además de condroblastos, hay unas células un poquito más primitivas, digamos, antes que ser condroblasto. Son las células condrógenas. Bueno, estas son las que se encargan de producir la matriz cartilaginosa. Y una vez que producen esta matriz, como no es tan blanda, no es tan suave, más bien es firme, ¿sí?, esta matriz, luego de que ha secretado, ¿sí?, prácticamente encierra en una cavidad a la célula del cartílago, ¿no?, lo que era un condroblasto. Entonces ya no le permite producir más matriz. Entonces queda encerrada, prisionera, ¿ya?, en un espacio que se llama la laguna del condrocito. En este caso cambia de nombre porque ya no está produciendo más matriz. Simplemente conserva su capacidad de división celular, pero ya no es
activa productora de matriz. Bueno, entonces acá tenemos varias lagunas con sus condrocitos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y este material que ven de color celeste sería la matriz. La matriz. Si ustedes se fijan un poquito, vamos a ayudarnos de esta esquemita. Alrededor de esta laguna, de este condrocito, ¿sí? Hay una zona, un halo, ¿sí? Una sombra más oscura, ¿nota? De color azul, ¿ya? Que contrasta con este color celeste de la matriz. Esta es una matriz más oscura. Bueno, resulta que les decía que los condrocitos no pierden su capacidad de dividirse en dos grupos. Una célula dará lugar a dos células hijas, y esas dos células hijas, cada una a dos, entonces serán en total 4. Y puede ser más. Bueno, entonces esos grupos de células se denominan familias o grupos isógenos. Grupos isógenos. Y viven como familias. De 2, 4, 6 miembros, depende. Entonces, estos están generalmente rodeados por este halo, por esta sombra, que determina su territorio de esa familia. Por eso se ha denominado a esta zona oscura la matriz territorial. La matriz territorial. Bueno, y tiene este aspecto así más oscuro porque tiene apetencia tintorial por los colorantes. En este caso serían los colorantes básicos, ¿no? Como la hematoxilina, que es de color azul. Entonces se tiñen intensamente con ese método. ¿Y a qué se debe? Que acá hay mayor concentración de glucosaminoglucanos sulfatados, que tienen sulfato en su composición. Y ese sulfato es lo que les hace que tengan más apetencia, más afinidad tintorial por el colorante básico. En este caso, la hematoxilina. Entonces, eso se nota muy bien en las tinciones corrientes, ¿no? Con hematoxilina y eosina. Bueno, y esta otra matriz que es más pálida, ¿sí? Vamos a llamarla matriz interterritorial. Matriz interterritorial. Bueno, les decía que la resistencia del tejido cartilaginoso depende mucho de la calidad de su matriz. Entonces hay algunas variantes. Por ejemplo, hay algunos cartílagos que, aparte de las fibras colágenas del tipo 2, ¿sí? Presentan fibras elásticas, muchas fibras elásticas. Estas entonces tendrán mayor flexibilidad, tendrán mayor resistencia al estiramiento, etc. Sobre todo al estiramiento, porque son fibras elásticas. Entonces, este tipo de cartílago se llama cartílago elástico. Y hay otro cartílago, otra variedad de cartílago, que es más duro aún, más duro, porque no presenta mucho cartílago tipo 2, sino más bien cartílago del tipo 1, mucho abundante cartílago del tipo 1. Entonces, a ese cartílago se ha denominado fibrocartílago o cartílago fibroso. Bueno, entonces estamos viendo acá un corte histológico de la tráquea. Estas líneas oscuras son artefactos de confección de la lámina, ¿no? Del corte. Entonces, a veces hay estos dobleces, son dobleces que no tienen mayor importancia. Bueno, esta es la pared de la tráquea. Aquí está la luz, aquí está el epitelio, parte de la mucosa, ¿sí? Y luego viene el cartílago, ¿sí? Los cartílagos de la tráquea son como, no son anillos, ¿verdad? Sino son como herraduras, ¿sí? Entonces acá tenemos el cuerpo del cartílago, ¿sí? Esta placa cartilaginosa. Tenemos pericondrio por acá, ¿sí? Esa cápsula que rodea, ¿sí? Y pericondrio por acá. Acá podemos ver entonces la cantidad de condrocitos que hay, que están presentes. Y miren ustedes, hay grupos de 2, de 4, bueno, en fin, ya, eso es indiferente, ¿no? Pero siempre cada grupo está rodeado de su matriz territorial, más oscura, ¿se nota o no? Sí. Su matriz. Y esta más pálida es la matriz interterritorial, no se olviden. ¿Ya? Estos son los condrocitos.
Los que están más cerca al pericondrio son los condroblastos, blastos y condrocitos. Condroblastos, condrocitos, ¿sí? Bueno, el pericondrio es una estructura muy importante en el cartílago, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Aquí está el pericondrio. La mayor parte de los cartílagos, exceptuando el fibrocartílago, ¿sí?, que están rodeados por esta capa o esta cápsula de tejido conectivo, el pericondrio. El pericondrio, como ven ustedes, es una cápsula, una membrana bastante importante de tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, que posee por fuera una capa externa, ¿sí?, denominada pericondrio fibroso, formado por tejido conectivo denso que contiene fibroblastos, obviamente, fibras de colágeno, etcétera, etcétera, ¿sí? Y otra interna, la que está en relación con la masa cartilaginosa misma, con el cartílago mismo, ¿sí? Entonces, este se llama el pericondrio condrogénico, donde se encuentran las células condrogénicas y los condroblastos, que luego estos condroblastos, cuando dejan de producir matriz, darán lugar a los condrocitos. Entonces, aquí dice eso, ¿no? Las células condrogénicas se diferencian primero en condroblastos, que son los responsables de sintetizar o producir matriz cartilaginosa. A medida que la sintetizan, o sea, que está sintetizando la matriz, se van rodeando de ella, ¿sí?, hasta que quedan atrapadas en su misma matriz, quedan atrapadas, ¿sí?, en un espacio que se llama la laguna, y es el momento en que se transforman en condrocitos. Bien, ahí está, este es el pericondrio, ¿sí? Este es con una tinción tricrónica, ¿no? Tricrónica, de mazo, no es hematoxilina y así. Bueno, ahí está todo el pericondrio, el externo y el interno, ¿sí?, el fibroso y el condrogénico. Todos estos son condroblastos. Estas ya son los condrocitos organizados en familia, ¿sí? Ahí vemos, ¿no es cierto? Esta es de una familia de dos. Estos puntitos están señalando, ¿no?, al grupo isógeno. Aquí otro grupo isógeno, ¿sí? Ahí están los condrocitos. Los condroblastos son estos, están más cerca al pericondrio. Ahí vemos, sí, una familia, sí, de dos condrocitos, con su matriz territorial. Miren, ahí está su matriz territorial. Sí, esta puede ser otro territorio, y esta es la matriz interterritorial. Entonces, aquí hay un espacio donde está el condrocito. Ese espacio se llama laguna. ¿Está bien? Bueno, esto tendría que ser la estructura de la matriz, donde están los grupos isógenos. Acá un grupo de 4, de 2, de 3. Bueno, vemos acá estructuras de la matriz como ser las fibras, ¿no?, las fibras de colágeno tipo 2, estas cadenas largas de hialuronato, donde están ancladas estas estructuritas. ¿Se acuerdan de las escobillas o los cepillos limpiabotellas? Que vendrían a ser las cadenas de glucosaminoglucanos con su proteína central. Entonces se llaman los proteoglucanos, ¿no es cierto? Los proteoglucanos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Esta configuración así tridimensional, entonces, ayuda a que el agua quede atrapada también ahí, ¿no?, para darle más flexibilidad. Bueno, acá tenemos los tipos de cartílago, ¿no?, hialino, elástico y fibroso. Las características generales, ¿no? El hialino, por ejemplo, tiene principalmente colágeno del tipo 2, también los tipos 9, 10 y 11. Existe su matriz basófila que está alrededor, ¿no?, la matriz territorial, ¿no?, que está alrededor de los grupos isógenos. Está presente en la mayor parte de los sitios donde hay cartílago, obviamente. Ya, el pericondrio. ¿Dónde ubicamos? En la embriogénesis, ¿no?, formando como modelo de huesos largos. También en la nariz, en la punta sobre todo, la laringe, la tráquea, los cartílagos costales. El hialino. El elástico es rico, presenta abundantes fibras colágenas del tipo 2, pero sobre todo la presencia de fibras elásticas. ¿Tienen pericondrio? Tienen.
¿Dónde encontramos cartílago elástico? En el pabellón auricular, ¿sí? Conducto auditivo externo, la epiglotis, trompa auditiva. Ya. Bueno, antes de pasar a aquí había que hacer una observación. Todos los cartílagos hialinos presentan pericondrio, ¿sí? Pero hay algunos cartílagos hialinos que no tienen pericondrio. ¿Y dónde están esos? Son los que están revistiendo la superficie articular, las superficies articulares. Por eso es brillante esa superficie articular, porque no tiene pericondrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los hialinos elásticos, ¿no? El fibroso presenta abundante colágeno del tipo 1, el más fuerte, más grueso. ¿Ya? Además, su matriz no presenta ese aspecto de matriz territorial, interterritorial, no, directamente es una matriz acidófila. ¿Por qué? Por la abundancia de colágeno tipo 1. Y el tipo 1 tiene apetencia, ¿no?, por la eosina del colorante, del método universal, ¿no?, de la hematoxilina eosina. Presentan condrocitos también, ¿sí? Y estos generalmente, por la presencia de estas fibras que son gruesas, entonces prácticamente están obligadas a disponerse en hileras. El cartílago fibroso no tiene pericondrio. ¿Y dónde encontramos el cartílago fibroso? En los discos intervertebrales, ¿sí?, en las articulaciones llamadas sínfisis. Un ejemplo sería la sínfisis púbica, y también están a nivel de iniciación de tendones. Cartílago fibroso también están formando los meniscos, en las articulaciones de la rodilla. Bien, aquí está el cartílago hialino, ¿no? Sus principales características: su pericondrio, ¿sí? Ahí están los condroblastos, la matriz interterritorial, la matriz territorial que están alrededor de las lagunas, ¿sí? Y puede haber lagunas vacías, ¿por qué no? Sobre todo aquellos condrocitos que han muerto. Entonces puede haber lagunas vacías, ¿sí? Aquí por ahí está, así condrocitos en lagunas, y aquí condrocitos sin laguna, ¿no? O lagunas sin condrocitos también. Lagunas sin condrocitos, ¿no? El cartílago hialino, ese es el aspecto. Se llama hialino porque el aspecto que tienen es como vidrio esmerilado, ¿no? Es del griego hialos, por eso se llama hialino. El elástico, ¿no?, la presencia de fibras elásticas, que no se las puede ver con tinciones corrientes, ¿no? Es necesario utilizar tinciones en base a resorcina, ¿no?, como la orceína. Ahí está su pericondrio, ¿sí? Y luego tenemos al fibroso, ¿no?, al cartílago fibroso. Ahí están los condrocitos, siempre dispuestos en hilera, ¿ya? Porque se disponen así debido a la presencia de estas gruesas fibras colágenas del tipo 1. Bueno, acá la localización del cartílago, las articulaciones condrocostales, ahí están las superficies articulares. La articulación es de la cadera, ¿no? Aquí están en la tráquea, en la laringe, en la epiglotis también, no, con la epiglotis está formada por cartílago elástico, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos dicen del cartílago hialino? Es el más ampliamente distribuido. Está asociado comúnmente con el hueso. ¿Sí? Les decía que el cartílago también se le denomina genéricamente un tejido esquelético, ¿no? Bueno, se encuentra como parte del esqueleto del embrión, ya dijimos, ¿no es cierto? Forma el modelo para la producción de hueso blanco. En adultos aparecen en los anillos de la tráquea, bronquios, nariz, laringe, superficies articulares y en zonas de unión de las costillas al esternón. Bueno, las articulaciones condrocostales, ¿no es cierto? Con el paso de los años, el cartílago va perdiendo su proporción de agua, o sea, se va deshidratando. Entonces, y además, dice acá, puede disminuir el suministro de nutrientes, sobre todo las zonas más internas de la masa cartilaginosa. Entonces, en este caso,
las lagunas se ven vacías y crecen las lagunas, porque están perdiendo matriz. Las lagunas crecen. Entonces se vuelve así algo como un cartílago hipertrófico, como un panal de abejas. Y es más, ahí pueden depositarse sales de calcio, de tal manera que se calcifica ese cartílago. Bueno, y luego tiene que ser destruido y removido, ¿no? El cartílago solo puede regenerar cuando se conserva el pericondrio. Si no hay pericondrio, ese cartílago no regenera. Obviamente aquí la edad también es muy importante, ¿sí? La edad. En las mujeres el factor hormonal también incide bastante, ¿no? Ahí tenemos una plajita de cartílago hialino. Ahí está su pericondrio. Esta es una plajita. Ahí pueden ver, ¿no? Condroblastos por acá, condrocitos. Ahí están las lagunas con su condrocito, su matriz territorial, matriz interterritorial también se ve por acá. ¿Y por qué no me dicen que no estamos con flechas, chicos? Perdón. Seguramente no han entendido nada. Ahí vemos el tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, del pericondrio. Sí, el pericondrio. Este es el pericondrio condrógeno. Aquí está la zona donde están los condroblastos, produciendo abundante matriz. Sí. Ahí vemos, miren las familias en estos recuadros. La matriz territorial, interterritorial. Bueno, eso es más o menos para tener una idea de lo que estamos viendo, ¿no? La interterritorial matriz, ¿sí? Matriz territorial. Ahí está con sus núcleos, también está mostrando eso. De los condrocitos. Aquí vemos hueso, este es el hueso. Y este es el cartílago hialino. No hay pericondrio, miren. Este es un cartílago articular, de una articulación. Cartílago elástico. Las células del cartílago elástico son similares a las del hialino. Ya tienen la misma forma esférica, aunque menor cantidad de grasa y glucógeno, dice acá. Están rodeadas también por matriz territorial, ¿ya? Formando una cápsula gruesa, dice, la matriz territorial, una sombra gruesa, más bien, digamos así. Perfecto. Las células del cartílago elástico están distribuidas aisladamente, ¿sí? O formando grupos isógenos de 2 o 3 células, ¿sí? Pequeños grupos isógenos, ¿ya? Y están más aisladamente distribuidos. La matriz presenta abundantes fibras elásticas, las cuales frecuentemente se ramifican formando una red tan densa, ¿sí? Que a veces con las técnicas estas para reconocer la fibra elástica, ¿sí? Se ven como de un aspecto más bien oscuro, ¿no? Por esta disposición reticular que tiene, ¿no? Entonces, la coloración esta, fursina, resorcina, viene a ser la porceína, ¿no? Esa se llama el método de la porceína, con C, así. Se encuentra principalmente en sitios donde se necesita apoyo y flexibilidad. Por ejemplo, los cartílagos del pabellón de Lorega. Acuérdense, cuando éramos chiquitos, a los profesores les encanta hablar de la abeja. Entonces, es por eso que tienen que ser elásticos y cartílagos. Las trompas auditivas, sobre todo a nivel de, bueno, que las que unen la parte interna del oído, ¿sí? Con la nasofaringe, ¿no? Lo que antes se llamaba la trompa de Eustaquio, no de Falopio, de Eustaquio. La epiglotis, que está a nivel de la parte superior de la laringe, ¿no? Y algunos otros cartílagos de la laringe, bueno, que están formando la estructura, ¿sí? de la laringe. Bien, aquí estamos viendo, ¿sí? El pabellón de Lorega, ¿sí? Está la piel y tiene acá un esqueleto de cartílago elástico. Ahí está la trompa, este es el conducto auditivo externo. Este es el oído medio y esta es la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Acá tenemos una imagen microscópica del cartílago elástico. Aquí está su pericondrio, pero este está con el método de Orseina. Entonces acá resaltan, ¿no? Las fibras elásticas, miren,
algo oscuro, ¿no? Por la disposición reticular que tiene. El cartílago fibroso. Los condrocitos también se encuentran distribuidos aisladamente o formando pequeños grupos isógenos, pero más frecuentemente es encontrarlos alineados, así en fila india, entre las fibras colágenas. La sustancia fundamental es muy poco visible, excepto la matriz territorial. ¿Ya? Entonces, la cápsula o la sombra que habíamos visto, no, puede sí que se tiña, pero se tiña más con leucina de color rosado. Ya, pero la sustancia fundamental casi no se ve. Más resaltan las fibras, el componente fibrilar, no el amorfo. Bueno, se encuentran en las regiones en el que el tejido está sometido a presiones, desplazamiento en sentido lateral y tracción. Ahí encontramos. En el organismo no se encuentra aislado, sino que se fusiona progresivamente con otros tejidos, tales como el cartílago hialino vecino, ¿sí? O el tejido fibroso denso de los ligamentos o de las cápsulas articulares. Entonces, no se olviden que el cartílago fibroso no tiene pericondrio, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos? Ya dijimos, discos intervertebrales, en la sínfisis, sobre todo a nivel del pubis, en zonas de inserción del tendón, meniscos de las articulaciones de tipo diartrosis, como en la rodilla. Diartrosis significa que tiene articulaciones de gran movimiento, ¿no? Se empalancan. Eso es. En cambio, la sínfisis es todo lo contrario. La sínfisis es una articulación inmóvil, ¿verdad? Es como estar soldada. Bueno, entonces acá vienen los ejemplos, ¿no es cierto? Aquí están los cuerpos vertebrales y estas son las almohadillas esas, ¿no? Los discos intervertebrales que se llaman. Bueno, acá tenemos el hueso, ¿no? Del pubis, que es parte del coxal. Entonces acá tenemos en la unión de los dos huesos coxales la articulación esta, ¿no? Que está representada por cartílago fibroso, la sínfisis del pubis. ¿Está bien? Aquí está, ¿sí? Los cóndigos, esta es una articulación de la rodilla, ahí están los meniscos, ¿sí? Acá también vemos los meniscos. Bueno, acá vemos la histología, donde resaltan, como les decía, las fibras colágenas, así como cabellito, ¿bien? Ahí está. La matriz amorfa no es muy notoria, pero aquí se ven los condrocitos, que están aislados o bien están distribuidos así en fila. Acá no se ve eso, pero qué pena que no haya conseguido una de esas fotografías. Pero en sus atlas están en el libro, seguro. Bueno, el cartílago tiene formas de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay dos formas de crecimiento. Una de ellas es por apposición. Esta forma de crecimiento del cartílago, ¿no? Ocurre desde el pericondrio, dice acá. ¿Ya? ¿Dónde están los condroblastos? ¿En qué parte del pericondrio están los condroblastos? O las células condrógenas. Eso hemos visto hoy día, ¿no? No puede ser que se haya olvidado. Es increíble. Tiene una fibrosa la externa y la interna es la condrogénica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta dónde están células condrógenas y los condroblastos, ¿no? Las indiferenciadas, bueno, pueden llamarse condrógenas también. Bueno, entonces, estos condroblastos, como su nombre lo indica, empiezan a producir matriz. ¿Sí? La matriz. A su alrededor, ¿verdad? Alrededor de la célula cartilaginosa del condroblasto. Y producen hasta que quedan atrapadas en su propia matriz, ¿verdad? Pero han producido matriz. Y son miles de condroblastos que están produciendo. Imagínense la cantidad de matriz que están produciendo.
Entonces, esa es una forma de crecimiento del cartílago por depósito de matriz. Por eso se llama crecimiento por aposición. Entonces, hasta que quedan atrapados y dejan de producir matriz y se quedan como condrocitos. Eso es importante, ¿sí? Bueno, entonces, estos los condroblastos que producirán matriz cartilaginosa sobre la superficie del cartílago preexistente, o sea que van creciendo en volumen, no en la periferia, por debajo del pericondrio. Entonces ahí dicen los condroblastos quedan atrapados y pasan a ser condrocitos. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. El pericondrio, los condroblastos, lo está produciendo. Sin embargo, aquí hay un cartílago que ya está formado. Es el cartílago maduro, donde están las familias o los grupos isógenos con su matriz territorial, matriz interterritorial, etc. Aquí se está formando un nuevo cartílago. De todas maneras, este cartílago de esta forma va a crecer. Y esa es una forma de crecimiento del cartílago, por aposición, donde las células protagonistas son los condroblastos. Porque existe otra forma de crecimiento, que es el intersticial. ¿Qué dijimos de los condrocitos? Aquí justamente los condrocitos son las células que protagonizan este tipo de crecimiento. Dijimos que ya no pueden ya no pueden producir matriz, ya no sintetizan matriz, pero sin embargo no han perdido su capacidad de división celular, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los condrocitos son capaces de dividirse. Y bueno, la matriz cartilaginosa no es rígida, sino más bien es distensible. Entonces, una célula da origen a otra célula, ya son dos. Esas dos van a dar origen a otras células, ¿no? A otras dos células. Ya son 4. Y también son miles de condrocitos. Imagínense toda la producción de células en vivo. La cantidad de células en una sola estructura cartilaginosa. ¿Aumenta la masa, sí o no, chicos? Aumenta la masa. Es como una familia, ¿no? Primero son el papá, la mamá soltera, ¿no? Se casan, son dos. Tienen hijos, ¿no? Y forman una familia. ¿Verdad? Entonces la población está aumentando, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces esa es la forma de crecimiento intersticial, donde los condrocitos son los que protagonizan ese tipo de crecimiento. Bueno, las células hijas inicialmente ocupan la misma laguna, pero a medida que secretan nueva matriz intercelular, se van separando. O sea, a medida que se produce nueva matriz intercelular, no la producen los condrocitos, sino los condroblastos, que están, digamos, un poquito más superficialmente. Pero entonces, esta matriz se va introduciendo y esta se va separando, ¿sí? Las células hijas pueden volver a dividirse formándose los llamados grupos isógenos, ¿no? Que se encuentran frecuentemente, sobre todo en la persona ya, no digamos no adulta, pero mientras el individuo se encuentra en proceso de crecimiento, aproximadamente hasta los 20 años, digamos así. Vamos a encontrar este tipo de producción en lo que se llaman los cartílagos de crecimiento. Vamos a ver eso, ¿sí? Hay ese tipo de crecimiento. En realidad, los dos tipos, ¿no? Vamos a ver enseguida. ¿Ya? Pero básicamente, entonces, el crecimiento intersticial está controlado por los condrocitos, ¿sí? Protagonizados, si ustedes quieren. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Aquí tenemos una masa cartilaginosa, ¿no? Pericondio por acá, pericondio por allá. Aquí las células se están dividiendo, miren. De una sola fila se divide y forman dos. De 2 y 4, ahí están grupos. Ahí estamos viendo, ¿sí? Estos de acá ya son condroblastos. Para que esta es la masa cartilaginosa. Y es acá donde se produce, ¿sí? En esta zona, en el cartílago ya maduro, ya establecido. Ahí se dividen, entonces se forma el crecimiento intersticial. Esto es importante. Entonces, son las dos formas de crecimiento del cartílago, o también se llama condrogénesis. Bueno, vamos a ver ahora
También es un tejido conectivo especializado, cuya matriz extracelular está mineralizada. Esta palabra no es correcta, está mineralizada, porque no solamente tiene calcio, tendrá el 99% de calcio, sí, pero tiene otros minerales más, ¿no? Entonces lo correcto es decir mineralizada, ¿sí? Entonces, tiene su matriz que es rígida, mineralizada, y además están presentes células, una variedad de células, ¿no? Entre ellas los osteoblastos, que son los que producen la matriz ósea, ya, la matriz ósea. Pero esta matriz ósea, o sea, desde su principio no está mineralizada, ¿sí? Esto ocurre después. Veamos con calma, vamos paso a paso. Bueno, el tejido óseo es una estructura dinámica que cambia de forma constantemente en relación a las fuerzas que soporta. El tejido óseo es un soporte orgánico, ¿no? Protege a órganos nobles. Ejemplo, ¿no? Los órganos nobles más importantes es el cerebro, ¿no? Que está dentro de la bóveda craneal, ¿no? Y también tenemos al corazón, que está dentro de la caja torácica. Es un reservorio de minerales. Ahí está, 99% es calcio, pero también tiene fósforo y otros más. En los huesos largos existe un espacio, ¿ya?, donde está la médula ósea, ¿ya? También en los huesos que son de tipo esponjoso, ahí encontramos médula ósea, ¿sí? La médula ósea. Para poder hacer cortes y observar al microscopio es necesario descalcificar este tejido. Hay que descalcificar, sacarle el calcio. ¿Y cómo se logra eso? Sometiendo al tejido a soluciones de ácido clorhídrico o ácido nítrico. Entonces, de esa manera se elimina el calcio y el hueso queda más blando, como goma. Entonces ahí se puede cortar y observar al microscopio. ¿Ya? El tejido óseo, al igual que los demás tejidos cognitivos, está compuesto por células, fibras y sustancia fundamental amónica. Sus componentes extracelulares están mineralizados, haciendo de él un tejido duro y resistente, ideal para las funciones de sostén y protección del organismo. Esta característica lo diferencia de otros tipos de tejidos conectivos. Su matriz dura, resistente, mineralizada. El hueso posee la notable característica de combinar una gran dureza con un alto grado de plasticidad, o sea que puede deformarse, no es tan rígido así como el cemento, no. ¿Ya? Es que necesita ser así. No se olviden que mientras el individuo crece, ¿sí?, el hueso pues también tiene que cambiar su forma y adaptarse de acuerdo a la estatura de la persona. Si comparamos, digamos, el hueso de un niño de 5 años con el hueso de una persona, digamos, de 18, la forma es la misma. Ya, solo que es de menor volumen o de menor tamaño el hueso del niño que el hueso del joven. ¿Cierto o no cierto? Pero entonces, ese hueso, que es este joven, también era un niño, y ese hueso ha ido creciendo. ¿Ya? Pero ¿cómo ha ido creciendo? O sea, cambiando de forma, destruyéndose, hay zonas que se destruyen para formar un nuevo hueso y que la forma del hueso quede completamente normal, porque los huesos están hechos de tal manera que puedan resistir las fuerzas, las presiones. ¿Entienden? ¿Ya? Pero entonces para eso es necesaria una serie de características que tiene que tener ese hueso, ¿no? Y ese hueso es la plasticidad, ¿cierto?, que puede deformarse, seguro que sí. Bueno, la dureza del hueso depende de las sales inorgánicas de que esté impregnado, de las cuales representan las 2/3 partes de su peso seco. La plasticidad del hueso, por el contrario, está dada por el componente orgánico de la matriz, y en particular las fibras de colágeno, de la colágeno, que le confieren cierto grado de plasticidad. Entonces es la matriz orgánica. Bueno,
Y aquí vamos a ver eso, ¿no? Los componentes de la matriz ósea. Tenemos componentes inorgánicos. Ahí estamos viendo, ¿no? Lo de estos, los cristales de hidroxiapatita, que están formados por fosfato de calcio en forma de cristales. En los orgánicos tenemos principalmente el colágeno de tipo 1, tal vez un poco de colágeno tipo 5 y glucosaminoglucanos como el condroitinsulfato, queratansulfato y otras proteínas como sea la osteocalcina, osteopontina. Bueno, ¿cuáles son las células que están constituyendo el tejido óseo? Tenemos acá las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. 4 variedades. Bueno, entonces acá tenemos las células precursoras, ¿no? Que son las células osteoprogenitoras, que son estas. Estas reciben una señal adecuada, se transforman en osteoblastos y los osteoblastos empiezan a producir matriz. ¿Ya? Y esa matriz que produce no es una matriz dura ya, no, es una matriz suave, como cualquier otra matriz. ¿Ya? Entonces, esa matriz no está fabricada ya con mineral, no está mineralizada. Es una matriz suave, les decía. Y esa matriz suave no mineralizada se denomina osteoide. Osteoide. Bueno, ese osteoide entonces que presenta su material orgánico, principalmente, ¿sí? Es ahí donde se depositan los minerales, principalmente los cristales, ¿no? Hidroxiapatita. Y ahí se deposita el calcio, fósforo, etcétera, etcétera. Cosa de que la matriz se ponga dura, se vuelva dura, se mineraliza. Y aquí está la matriz mineralizada. Bueno, al igual que en el cartílago, también el osteoblasto queda atrapado en su propia secreción. ¿Sí? Pero aquí la diferencia es que este material se mineraliza y es duro, durísimo, durísimo. Y por ahí no se difunde nada. ¿Ya? Pero entonces, ¿y esto cómo se pudo superar? Que los osteocitos presentan unas prolongaciones citoplásmicas, ¿sí? Estas prolongaciones, que tienen una forma de una estrella, de una araña. Entonces, estas permiten que se conserven una especie de túneles en la matriz esta que está mineralizada, en la matriz dura. Estos tunelitos que les decía se denominan los canalículos óseos. Canalículos óseos, ¿no? Donde ahí se insinúan estas prolongaciones del citoplasma. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el material nutriente no se difunde por esta matriz, no se difunde. Entonces, ¿cómo se alimentan estos osteocitos que están ahí atrapados? Están atrapados prácticamente. Gracias a estas prolongaciones que toman contacto con otra prolongación y esta célula tiene contacto con estas células que contienen abundante material nutriente, gas, etc. Entonces se ayudan, miren, a través con la manita es como si se pasaran alimentos, etc. De esta manera sobreviven en su espacio. Aquí tienen en su sepulcro, ¿no? Que es la laguna ósea. Ahí está el osteocito, en su laguna ósea. Bien, entonces tenemos aquí el osteoblasto, produciendo el osteoide que está acá, el osteoide produciendo. Aquí este osteoide se ha mineralizado, ya está duro, pero por suerte quedaron los canalículos por donde el osteocito, ¿sí? Permite que emerjan sus prolongaciones, ¿sí? Para contactarse con estas otras células que sí disponen de material nutritivo. Ya, por otro lado, estamos viendo aquí el osteoclasto, que es una célula derivada de la sangre, ¿no? Es un macrófago en realidad, pertenece al sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? Son células multinucleadas, tienen varios núcleos, gran cantidad de enzimas, ¿sí? de lisosomas que producen enzimas, y estas enzimas destruyen hueso, destruyen a la matriz mineralizada, se la comen a la matriz.
Esto es muy importante para la remodelación del hueso. Eso es lo que les decía. Es importantísima la remodelación del hueso para el crecimiento, para que conserve esa forma armoniosa que tiene el hueso. Entonces, eso se encargan los osteoclastos. Bien. Vamos a ir viendo cada una de estas. Las células osteoprogenitoras son células de aspecto fibroelástico, así fusiformes, alargadas. Se ubican sobre la superficie del hueso, esperando ser activadas por estímulos hormonales, lo que hace que se conviertan en osteoblastos. Estas células son difíciles de identificar en condiciones normales, ¿sí? Pero puede observarse con facilidad si sufren algún problema, por ejemplo, un problema de hiperparatiroidismo. Entonces estas proliferan, sufriendo lo que se llama la hiperplasia, que es el aumento del número, se multiplican las células. Entonces es posible poderlas observar a las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras derivan de una célula madre del estroma medular ósea, ¿cierto? Que es la CFUF, que significa Unidad Formadora de Colonias de Fibroblastos. Claro, sí son derivadas del tejido conectivo celular del mesénquima. Y en condiciones normales constituyen el compartimiento proliferativo del linaje osteoblasto, o sea, de las células que van a formar hueso, Aquí está el hueso ya formadito. Estos son los osteocitos, esta es la matriz mineralizada, este es el tejido mesenquimatoso, digamos así. Y aquí están las células, ¿no? Osteoprogenitoras. Bueno. Los osteoblastos son las células óseas encargadas de fabricar o sintetizar la matriz orgánica de colágeno, o sea, del hueso, la matriz orgánica. Por esta razón se ubican en la superficie del hueso y en los sitios donde se requiere su nueva formación, como ocurre en los focos de fractura, etc. Una vez que la matriz se mineraliza, el osteoblasto queda confinado a una especie de cámara ósea, a su sepulcro, les decía, y en este momento pasa a convertirse en un osteocito. También. El osteoblasto sintetiza el componente orgánico de la matriz ósea. Por ejemplo, colágeno tipo 1, protoglucanos, proteínas implicadas en la adhesión celular, además de otras proteínas como la osteocalcina, osteoportina, también factores de crecimiento, ¿sí? Y controlan el depósito de las sales minerales. Esto para la mineralización o endurecimiento del hueso, ¿sí? Tanto en vivo como en in vitro, ¿sí? Los osteoblastos pasan sucesivamente por 3 estadios funcionales, en vivo e in vitro. Eso de laboratorio significa eso. Entonces, la primera etapa sería una etapa de proliferación celular y síntesis de los componentes orgánicos de la matriz ósea, ¿sí? Osteoblastos, estamos hablando, que proliferan, se dividen los osteoblastos y producen matriz, sobre todo componente orgánico. 2. O B, la segunda etapa, ¿no? Maduración de esta matriz. Entonces, esto significa que hay cambios en la composición y organización de la matriz que le hacen competente para ser mineralizada. O sea que en este momento ya se han depositado los cristales, y los cristales son importantes para que se deposite el calcio, el mineral. Y de esta forma se endurezca, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa, cuando están produciendo esta matriz, ¿sí? La matriz, como quien dice, que no está mineralizada, es blanda, se denomina osteoide. Y la última etapa es ya cuando se deposita el mineral. Y entonces esa matriz se mineraliza y ya queda como matriz ósea, mineralizada. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? El hueso, ahí está. El hueso, la matriz. Aquí están los osteocitos atrapados y ahí están los osteoblastos. Así en fila como una membrana se ve así. Como una membranita, sí. Así es, una membranita. Este es tejido conectivo, básico. Lo mismo, ¿cierto?
Aquí está el osteoide, estos son los osteoblastos, ¿sí? Aquí se está mineralizando ya la matriz, oye, aquí está mineralizada, aquí hay un vasito. Bueno, el osteocito es el tipo más común de la célula ósea. Una vez mineralizada la matriz de colágeno, los osteoblastos se van separando entre sí y van quedando atrapados, ¿no es cierto?, en el nuevo hueso, pasando a convertirse en osteocitos. La cavidad de la matriz ósea que contiene al cuerpo celular del osteocito se denomina laguna osteocítica y también presenta unos diminutos canalículos que albergan a las prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, acá hay un detallito. Las células o los osteocitos tienen algún tipo de función. Una función importante del osteocito es la de producir una enzima, una enzima, secreta una enzima, ¿ya?, que es una fosfatasa. Entonces, esta fosfatasa permite que ese su ambiente, ese su sepulcro, se mantenga confortable, ¿no? Y puede el condrocito sobrevivir ahí tranquilo. Entonces, ese proceso se llama osteólisis, porque destruye el hueso con la fosfatasa, ¿no? Osteólisis osteocítica. Osteólisis producida por el osteocito, significa eso. Bueno. Entonces, estas células, los osteocitos, emiten prolongaciones que unen con los osteocitos vecinos y esto a su vez con los osteoblastos de superficie. Y estos osteoblastos con los vasos sanguíneos que están ahí cerca, ¿no?, en la vecindad. Entonces, mediante sus prolongaciones que se ubican en una red de canalículos, ¿sí?, que son una especie de túneles dentro de la matriz mineralizada, estos osteocitos van a recibir el aporte nutritivo, el aporte alimenticio o alimentario. ¿Entienden? Es de esta forma. Acá tenemos un osteocito, por ejemplo, ¿no?, con toda su estructura. Ahí están sus prolongaciones. Ahí está el núcleo. Aquí tenemos una imagen de lo que es de la matriz ósea, ¿no?, mineralizada. Este es un vaso sanguíneo, ¿ya?, que hay, existe, sobre todo en el hueso compacto. Y aquí están las lagunas con sus osteocitos. Bueno, los osteoclastos son un grupo especial de células que cumplen una función contraria a los osteoblastos. ¿Qué función tienen los osteoblastos? Los osteoblastos, díganme eso. Claro, también cumplen, ¿no?, pero no solitos, pero específicamente los osteoblastos. Crean huesos. ¿Los blastos qué hacen? La resorción ósea. No, blastos, conmigo. Aumenta hay una producción de hueso. Eso. Algo así. Produce matriz, punto. Sí, eso. Produce matriz. Entonces, dicen que los osteoclastos cumplen una función contraria al osteoblasto. Entonces, ¿qué función cumplirían? Si las otras producen, ¿estas qué hacen? Se los destruyen. ¿Listo? Sí. Así de sencillo. Los osteoclastos. Clasto significa destructor. Bueno. Entonces, esta labor se lleva a cabo la resorción de hueso, o sea, la destrucción de hueso. Esto se logra gracias a la capacidad de estas células de adherirse al tejido óseo y liberar sustancias ácidas como las fosfatasas, les decía, capaces de reabsorber, destruir a la matriz orgánica y facilitar la degradación de los cristales de mineral, los cristales de hidroxiapatita. Este proceso está controlado por acción hormonal. Hay dos hormonas que intervienen en este juego, de sintetizar y destruir. Una hormona es la hormona paratiroidea y la otra es la calcitonina.
o tirocalcitonina. Esa está producida por la tiroides y la otra por la paratiroides. Entonces, la calcitonina estimula a los osteoblastos, la calcitonina o tirocalcitonina. Al estimularlos, entonces estos producen más hueso, más matriz. Y la hormona paratiroidea, PTH también se llama, o paratohormona también, estimula a los osteoclastos. Y ya saben ustedes. Entonces, ese es el control que está producido por las hormonas. Como la paratormona decía, y la otra que es la calcitonina. Mira, aquí está escrito acá. Yo esforzándome por acordarme. Bueno, la vitamina D también es importante, ¿no?, para la activación de osteoclastos, ¿sí? La actividad de estas células es necesaria para las etapas en las cuales hay crecimiento o remodelación de los huesos, lo que les decía. Bueno, y acá tenemos, miren, este es el hueso mineralizado, tejido conectivo. Este es un vaso sanguíneo. Y aquí está, miren, este es un osteoclasto. Este es otro osteoclasto. Células multinucleares. Y fíjense, estas están pegaditas a este espacio, que es como un nidito, como un nido, así es, en la superficie del hueso. A este nido se denomina la laguna de Hauschildt, con H, Hauschildt, que es un elemento donde descansa, ¿no?, donde está ahí el osteoclasto ejerciendo su función, comiendo así, royendo como hace un ratoncito, ¿no? Así está comiendo así, como así. Bueno, aquí lo que vemos, ahí está el osteoclasto, ahí está su laguna. ¿Y de dónde viene el osteoclasto? Les decía que pertenece al sistema fagocítico mononuclear, son macrófagos, y los macrófagos derivan de los monocitos, y los monocitos derivan de la médula ósea. Aquí están los osteoblastos produciendo, ¿sí?, lo que se llama el osteoide, ¿no? Y luego este osteoide se va a mineralizar, los osteocitos con sus prolongaciones dentro de los canalitos. Ahora vamos a ver la estructura del hueso. Ya. Organización del tejido óseo. Según su tamaño se clasifica en largos y cortos, y según su forma en planos, sesamoideos e irregulares. Eso pero no nos interesa a nosotros. En histología nos interesa según su patrón histológico, no su textura histológica. Entonces, compactos y esponjosos. Eso sí podemos reconocer. Entonces, los huesos son órganos rígidos que conforman el esqueleto perfecto, ¿no? Cumplen funciones mecánicas y de protección, eso ya lo dijimos. Además de tener un papel fundamental en la formación de células sanguíneas. ¿Por qué? Porque dentro de los huesos está la médula ósea, no se olviden. Y sirve como un sitio de almacenamiento de minerales esenciales como el calcio. Independientemente de su tamaño y forma, todos los huesos están formados por un tipo de tejido óseo que puede ser totalmente sólido, que puede ser un tipo de tejido óseo que puede ser totalmente sólido, a ese llamamos hueso compacto, o puede tener espacios huecos en forma de esponja, a ese llamamos hueso esponjoso trabecular. Y en una estructura, en un hueso ya formado, podemos tener ambas formas, o ambos tipos, compacto y trabecular, no esponjoso. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? Este es un fémur. Esta parte de la diáfisis, ¿sí?, está constituida por hueso compacto. Ahí está el canal medular donde está la médula, ¿cierto? Aquí en los extremos, en las epífisis, hay hueso trabecular, ¿no?, hueso esponjoso. Bueno, ahí también el cuerpo vertebral, ¿sí? Y en los huesos planos, ¿por qué no? También hay en el diploide, sobre todo, ¿no? Existe en la parte central el hueso esponjoso. Bueno, otro detalle más que estuve viendo acá. Los huesos presentan alrededor de su superficie, ¿sí?,
la cápsula de tejido conectivo que se llama periósteo. Obviamente no en la superficie articular, ahí tenemos cartílago pelado, ¿no? Cartílago y no pelado en las superficies articulares, pero en el resto sí tenemos el periósteo. Y muchas veces cuando la cavidad está vacía, podemos inclusive encontrar lo que se llama el endostio, periósteo y endostio. Bueno, ahí vemos hueso compacto por este lado y el hueso esponjoso por este otro lado, ¿verdad? Bueno, veamos el hueso compacto, también llamado hueso cortical, de corteza, ¿no? Es un tejido firme, denso, duro, ¿no? Que representa alrededor del 80% de la masa ósea total del cuerpo, obviamente. Es muy resistente a la torsión y a la compresión. Histológicamente está formada por unidades llamadas osteonas o sistemas de cables que constan de, ¿no? Entonces estamos viendo la estructura de un sistema de cables o de una osteona que se llama, ¿no? Es la unidad estructural de un hueso compacto, la osteona. El hueso compacto, no del esponjoso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar principalmente unas estructuras concéntricas, así como discos con un orificio central, ¿no? Que es un conducto. Entonces, ese conducto que contiene vasos y nervios se denominan conductos de Haber. Son conductos longitudinales. Quiere decir que transcurren paralelamente al eje mayor del hueso. Paralelo al eje mayor del hueso. Ya. Entonces, alrededor de ese conducto central están distribuidas una especie de laminillas, de membranas concéntricas de hueso, ¿no? Que se llaman laminillas óseas, ¿no? Que están rodeando todo el conducto de Haber, ¿sí? O sea, que son como anillos, se ven así como anillos de matriz mineralizada. Las lagunas óseas que están ahí entre las laminillas, se pueden ver los espacios, ¿no? Las lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen a los osteocitos. A los canalículos también se puede ver, ¿sí? Que se irradian desde las lagunas en todas direcciones, llenos de líquidos extracelulares, ¿no? Que contienen los nutrientes, obviamente. Y en su interior están las delgadas prolongaciones de los osteocitos, que comunican a las lagunas entre sí, ¿sí? Con los conductos centrales, que es donde está, digamos, el material nutritivo, ¿no? Bueno, aquí en este esquemita vamos a decir, para tener referencia, aquí está el hueso largo. Estamos agarrando un pedacito de acá de hueso compacto. Por fuera está el periósteo. Por dentro aquí tenemos hueso trabecular. Pero si no hubiese trabécula, si fuera liso, tendríamos también el endostio. Bueno, pero en este caso no se ve. Ahí están las osteonas, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, completitas. Hasta 7 si quieren. Bueno, estas son los sistemas de Haber, las laminillas concéntricas que están completas. Al centro están los conductos con los vasos y nervios. Bueno, ahora, estos conductos longitudinales de Haber se comunican también entre sí a través de estos conductos, estos canales perpendiculares a los conductos de Haber, ¿sí? Que se llaman los conductos de Volkmann. ¿Dónde está Volkmann? Haber sí se acá. Volkmann, ¿hay algún lado donde dice Volkmann? Con B chica dice. No dice, ¿verdad? Bueno. Aquí está. Aquí está. Volkmann. En inglés, yo hablé en español, pero es con doble U. Está bien. Sí. Indistintamente se escribe de doble U. Sencillo, sí. Bueno, ahí está, ¿no? El periósteo con su capa externa y su capa interna. Ya vamos a ver después. Bueno, ahora, aquí vamos a ver entre la laminilla más externa de un sistema y la laminilla más externa de otros, hay también una matriz acá, ¿no? Estas son laminillas ya incompletas, ¿ya? Que han sido reemplazadas por nuevas que están completitas, ¿no? Estas se llaman laminillas intersticiales, ¿ya? Y también acá, miren, debajo del periósteo encontramos
grandes láminas que están rodeando todo el perímetro del hueso, ¿no? Estas se llaman las láminas circunferenciales, que tenemos externas, y cuando hay endostio también se ven laminillas circunferenciales internas, ¿no? Ahí estamos viendo eso, ¿sí? Entonces, lo importante del hueso compacto, ¿sí? Su representante son las osteonas o sistemas de Gaber, ¿ya? Circulares y no se ajustan perfectamente entre ellas, no. Hay zonas que quedan entre las osteonas y están llenas de laminillas intersticiales, ¿eh? Y también están presentes las laminillas circunferenciales. Los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que provienen del periósteo son los vasos perforantes. Penetran en el hueso compacto por los conductos perforantes de Volk y transcurren por todo ese sistema de conductos, ya sea de Habeas o Volk. No hay problema. Bien. Entonces aquí estamos viendo una forma tridimensional de ver las osteonas. Miren, ahí están las osteonas. Ahí están los Volkmann, perdón, los de Habeas, estos son los paralelos, y los perpendiculares son los de Volk. Hueso perpendicular, ahí está el periósteo. Ahí están las arterias motrices perforantes. Bueno, ahí está. Este es el sistema de laminillas circunferenciales. Aquí está el externo, debajo del periósteo. Aquí tenemos un pedacito también donde vemos las laminillas, una laminilla, dos laminillas, etc. El conducto central. Ahí están los osteocitos, ¿no? En sus lagunas. Ahí vemos las prolongaciones, ¿no? Que están dentro de los canalículos. Aquí vemos lo mismo, ¿bien? Estas de acá son las laminillas intersticiales de estas de acá. Ahí está un sistema de Gaber. Ahí está, miren, estas con barañitas, con sus patitas, etcétera, etcétera. Ahí están las laminillas con seno. Lo mismo podemos ver acá. Aquí hay algunas laminillas intersticiales, aquí también. Aquí dos sistemas. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Solo que este es un hueso por desgaste y este es un hueso preparado, ¿no? Con descalcificado, obviamente. Bueno, ahí vemos, ¿sí? La laguna, el osteocito, sus núcleos, sus elementos. Ahí están los canalículos, la matriz, ¿sí? Y estas son las prolongaciones. Ahí ven cómo estas dos están dando las manitos, ¿no? Ahí están. ¿Sí? Un segmento del sistema, ¿no? De la osteona. Aquí está el conducto de Gaber, las laminillas óseas, las lagunas. Ahí están, ¿no? Las canalículos que se ven. Así es la cosa. Aquí seguimos viendo lo mismo. Aquí están las laminillas intersticiales, que son restos. Aquí ustedes saben que el hueso se ha remodelado conforme ha ido creciendo. Entonces, aquí se van formando nuevos huesos, creciendo el hueso, obviamente. Entonces, los osteoclastos van destruyendo para que se forme una nueva osteona, otra osteona por aquí, otra osteona, y de esa manera van creciendo. ¿Ya? Pero tienen que ser destruidas algunas, ¿no? Para digamos, incluir otras nuevas. Entonces, estas son viejas osteonas, viejas, que alguna vez han sido así también concéntricas, ¿sí? Pero han sido ya reemplazadas por nuevas, ¿me entienden? Y de esa forma ha sido remodelando eso. Bien. Periósteo y endostio. El periósteo, en realidad, es una lámina, ¿ya? Es un tejido conectivo que se desarrolla como una lámina de poco grosor alrededor de los huesos, ¿ya? A los cuales casi cubre completamente, excepto en la superficie articular. Está ausente en los extremos articulares, dice acá, y en los huesos sesamoideos. ¿Qué son los huesos sesamoideos? ¿En la rodilla? Sí, creo que a la rótula se considera, ¿no? Pero existen, distribuidos hay en todo, donde son huesitos, nódulos de hueso, en tejidos blandos, nada más. Están ahí, son pequeñitos en realidad. Pero ahí sí, a la rótula se la considera, o la patela, como un sesamoideo. Bueno, entonces, eso, ya. Gracias al periósteo o endostio, sí, se encargan del crecimiento, desarrollo y también de darles forma a los huesos.
También son responsables de la reparación de daños que estos huesos puedan sufrir, ¿no? La principal característica del periósteo es su capacidad osteogénica, es decir, su capacidad de formar tejido óseo. Gracias, ahí están las células osteoprogenitoras que después se diferencian en osteoblastos, ¿no? Y depositan, ¿no? El periósteo es un tejido constituido por dos capas, dice, ¿no? Una capa externa formada por células denominadas o parecidas a los fibroblastos. En realidad son fibroblastos, ¿no? Y de esta capa parten algunos paquetes, no son como fascículos de fibras colágenas gruesas, tipo 1, que van penetrando en el hueso, sobre todo en las laminillas circunferenciales externas, ¿no? En las laminillas circunferenciales. Entonces, estos paquetes, ¿sí? Estos fascículos, se denominan fibras de Sharper, ¿sí? Y son las que se encargan de fijar el periósteo al hueso, ¿sí? Y no solamente al hueso, también a tendones y a los ligamentos. La capa más interna está compuesta por células osteogénicas, ¿sí? Y osteoblastos. Estas sí presentan bastantes nervios y está muy bien vascularizada. Obviamente necesita tener mucho vaso para alimentar el hueso. Bueno, y también se han descrito un tipo de células que se llaman las células de revestimiento óseo, ¿ya? Que derivan de los osteoblastos, ¿sí? Y revisten también al tejido óseo en todos sus sectores, ¿ya? Sobre todo en ese tejido óseo que no se está remodelando. No son verdaderos, derivan de los osteoblastos, pero no tienen la función de osteoblasto, simplemente están ahí, ¿ya? Y son inactivas. Por eso dice, están en el hueso que no se está remodelando, ¿no? Por eso se ha denominado células de revestimiento óseo simplemente. Bueno, ahí están las fibras de Sharper, estos fascículos. Ahí están. Este es el hueso. Estas son las laminillas circunferenciales. Las fibras de Sharper, que fijan el periósteo del hueso. Entonces, eso es lo que está pasando. El hueso esponjoso, también conocido como hueso trabecular, es uno de los dos tipos de tejido óseo que podemos encontrar en el cuerpo humano, ¿sí? Se encuentran en los extremos de huesos largos, las epífisis. También están en relación al hueso compacto que está en las vecindades, ¿no? También están dentro de las vértebras, sobre todo en el cuerpo vertebral, costillas, en el cráneo y huesos articulares, ¿no? En los huesos de las articulaciones. Entonces, esta matriz ósea está organizada como un entramado tridimensional de procesos óseos. Es como una red, ya como una esponja, pero de tejido óseo, llamadas trabéculas, ¿sí? Entonces, estas dispuestas, dice, a lo largo de líneas de tensión. O sea que la función hacia el órgano, en este caso, ¿no? Se disponen de acuerdo a la tensión que van a soportar. Los espacios que están entre estas trabéculas, ¿sí? Están llenos de médula ósea y vasos sanguíneos. Bueno, miren ustedes, ahí están las trabéculas óseas. Aquí no hay sistemas de Haber. ¿Por qué? Porque son láminas tan delgadas, ¿sí? Aquí están los osteocitos. Obviamente estas tienen sus conductillos y sus prolongaciones, ¿no? Pero tienen un acceso bastante cercano a los vasos sanguíneos de la médula ósea, ¿no? Estos son los espacios intertrabeculares que tienen médula ósea, tienen mucho vaso. Entonces, estos no necesitan formar sistemas de Haber, ¿no? Entonces, ahí están los osteoblastos, miren, siempre en la superficie de la trabécula. Entonces, esto es importante, ¿ya? Que tiene mayor accesibilidad al alimento, si para términos. Vamos con la formación de hueso, también conocida como osificación u osteogénesis. Hay dos procesos para formar tejido formal, dice acá. Una es la osificación intramembranosa, o también llamada osificación membranosa, no es problema eso. Es la formación directa del hueso a partir del tejido conectivo primitivo, el decente. Mientras que el otro tipo de formación, que es la
osificación endocondral involucra a un modelo de cartílago como precursor. Generalmente es cartílago llavídico. Bueno, este tipo de osificación membranosa se da sobre todo en los huesos planos, por su forma. En cambio, la endocondral es en huesos largos. Bueno, ahí está. Entonces, la membranosa o intramembranosa se produce preferentemente en huesos planos y, como su nombre indica, tiene lugar dentro de una membrana de tejido conectivo. Enseguida les explico eso, ¿sí? En este proceso, algunas de las células mesenquimatosas van a formar una especie de membranas que les dije, ¿no? de células óseas, que son en un principio células osteoprogenitoras que después se transforman en osteoblastos. Y estos osteoblastos comienzan a producir matriz y de esta manera se va formando el hueso. ¿Ya? Eso es. O sea, pero directamente se forma de la célula indiferenciada, ¿ya? Se producen los osteoblastos y estas se empiezan a formar directamente el hueso. ¿Ya? Veamos acá. Aquí tenemos el mesenquio, las células todas indiferenciadas. Algunas ya están programadas, entonces se transforman en osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a producir matriz. Bueno, aquí va a quedar atrapada, entonces va a ser el osteocito. Acá todavía tenemos más células osteoprogenitoras. Y de esta manera, miren, se va a ir produciendo, ¿sí?, en la clavícula ósea. Aquí va a ver el vaso, obviamente, no hay problema, ¿no? Entonces se va formando el hueso. Pero primero, fíjense, se forma una especie de membrana de osteoblastos. Membrana. Por eso se llama membranosa o intramembranosa. Osificación. Ahí estamos los tres. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el hueso plano del cráneo. Ahí está la piel, aquí está el hueso. Y en este hueso aquí están las células mesenquimatosas indiferenciadas, osteoblastos, y aquí están formando las clavículas óseas. Esto es lo mismo, miren, ahí están los osteoblastos, la clavícula ósea, y estos son los espacios interclaviculares, muy vascularizados, por cierto. Ahí lo mismo cambia, los osteoblastos. Y aquí se ve la matriz ya mineralizada. Vasos, tejido laxo. Y la otra es la osificación endocondral, donde tenemos un modelo de cartílago llavídico. Ahí está. Entonces, en la parte central, que se llama el centro de osificación primaria, ¿sí?, acá empieza el cartílago, sobre todo los condrocitos, a crecer y a crecer. Ya, entonces acá los osteocitos mueren, pero quedan esos espacios, ¿no?, como panal de abejas. Entonces, en este momento es aprovechado para que ingrese un vaso sanguíneo, una arteria, ¿sí? Y con esta arteria vienen o traen consigo células mesenquimatosas indiferenciadas, ya programadas para convertirse en células óseas. Primero osteoprogenitoras, osteoblastos, ¿no?, y empiezan a formar hueso. Entonces aquí ya se está establecido el centro de osificación primaria, ¿sí? Y alrededor de esta parte central de este modelo cartilaginoso también se va depositando hueso, matriz, y se va formando hueso, formando una especie de brazalete, un brazalete óseo, ¿no?, ahí en la parte central primero, ¿no?, y aquí se va formando, como les decía, el hueso. Pero acá, este hueso, este cartílago muerto, que es un cartílago hipertrófico que creció, muchas veces se calcifica, y generalmente se calcifica, y eso hay que botar, hay que remover, ¿sí? Entonces, ¿cómo se elimina todo eso? Ahí viene también el ejército de osteoclastos, ¿no?, que van a remover ese tejido cartilaginoso muerto. Y aquí viene un detallito, que algunos autores a esos osteoclastos que están removiendo el cartílago muerto, ¿sí?, los han denominado condroclastos. ¿Qué tal? Condroclastos, o sea, que pueden encontrar esa palabrita, no se extraña. Condroclastos. Bueno, entonces acá ya queda un ambiente limpio, ¿no es cierto?, donde empieza a producirse el hueso, y el hueso a crecer, miren, en longitud. Aquí todavía todo lo que es celeste es cartílago. Aquí ya se forman los centros de osificación secundaria en las epífisis, ¿sí?
Aquí ya todo el hueso se ha calcificado. Pero fíjense bien, en estas partecitas acá, aquí se van a quedar mientras el individuo no termine de crecer, van a estar activas estas estructuritas llamadas los cartílagos de crecimiento. Los cartílagos de crecimiento. Acá también se está formando hueso. Hasta que termina de crecer el hueso y el individuo, entonces estos cartílagos se cierran y quedan como líneas, ¿no? Las metáfisis. Aquí vamos a ver eso mismo, es la misma cosa, ¿no? El modelo de cartílago hialino, el centro de clasificación, la llegada, ¿sí? del tejido óseo, la limpieza, ¿sí? Ahí están los cartílagos de crecimiento, que son dos en ambas epífisis y lo que permite el crecimiento en longitud del cartílago. Ahí está, ¿sí? El cartílago, o la placa epifisiaria, hasta que deje de crecer. Bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Este es el cartílago, esto ya es huesito. Estos son los huesos de las falanges, que son huesos largos, pero chiquitos, ¿no es cierto? Tienen su diáfisis y su epífisis. Entonces, macroscópicamente se les llama huesos cortos, ¿no? Pero en histología no nos interesa eso, ¿sí? Es un hueso largo, pero chiquito. ¿Listo? Ahí tenemos el cartílago hipertrófico. Ahí está el brazalete óseo, ambos lados. Ahí está el cartílago muerto, lagunas vacías. Aunque algunas tendrán su celulita, ¿no? Pero ya están en vías de fallecimiento. Entonces esto se va a calcificar y tiene que ser eliminado gracias a los condroclastos, llamémoslo así. ¿Ya? Bueno, ahí está. Una vez está ya totalmente formada esta epífisis superior del fémur, ¿no? Cuando tenemos tejido esponjoso y hueso compacto por acá. Ahí está el canal medular. Ahí están las líneas, ¿no? Que se llaman las metáfisis o líneas epifisiarias. Un recuerdo de lo que era la placa de crecimiento. Y ahí está, ¿no? El disco epifisiario, histológicamente. Entonces, tiene varias zonas la placa epifisiaria o el cartílago de crecimiento. Entonces, acá abajo tenemos, ¿no? Zonas de cartílago inactivo. Esta es la parte que todavía no ha sido afectada, es cartílago simplemente. Esta es la parte activa, ¿no? Donde el cartílago ya muerto está siendo destruido. Acá tenemos cartílago calcificado. Aquí tenemos el cartílago que todavía está proliferando y va a seguir proliferando. Y este es cartílago de reposo. Entonces veamos, este es el cartílago, ¿no es cierto? El cartílago el reposo, este es el proliferante. Este es el cartílago hipertrófico. Aquí está ya muerto. Y aquí están viniendo ya los osteoclastos para comerse todo este cartílago muerto, ¿sí? Y ser reemplazado por hueso. Entonces acá también vamos a ver lo mismo. Ahí está, esta es la línea de actividad. Aquí están formando ya las nuevas trabéculas óseas. Miren los osteoblastos por aquí. Aquí está la actividad. Este es el cartílago calcificado. Cartílago hipertrófico proliferado. Y más arriba está el cartílago en reposo. Lo mismo. Y justamente esta línea activa. Ahí está el nuevo hueso. Aquí está el tejido medular, el cartílago calcificado, y este es el hipertrófico. Bueno, jóvenes, eso sería todo por ahora.